Esta plática se titula En verdad a Dios le importas. Y una de las palabras que más me reconforta son las palabras que realmente Dios nos puede decir directamente, y una de ellas viene en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Y fíjense lo que dice así: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Entonces dice aquí que recorre la tierra con su mirada. Yo a veces me imagino esto como en estas películas que nos muestran de la NASA, y está la tierra y está el sol, ¿verdad? Pero de repente resulta que hay un momento durante el día que ya viene el paso hacia la noche, y en ese momento dejamos de ver el sol y viene la luna. Pero la mirada de Dios no está sujeta a esto, porque Él es el que provee luz a todos. Así es que su mirada todo el tiempo, las 24 horas, está atenta a lo que nosotros hagamos. Y cuando Dios nos formó, no es simplemente que nos haya hecho de barro y haya puesto un soplo, ¿verdad? Como lo vimos hace 8 días, ese ruaj. Vino ese aliento de vida y nos depositó y dijo: yo ya me voy a atender los asuntos del universo, y que el hombre se haga bolas y que ahí esté en la tierra, ahí los voy a tener. Porque finalmente, ¿sabes lo que sucede? Es que nosotros pensamos que Dios en verdad se olvida de nosotros y está mucho más al pendiente. Pensamos que está mucho más al pendiente cuando pecamos que cuando oramos. Y esto es lo que a veces, o muchas de las iglesias, ¿verdad?, nos han enseñado. Una doctrina donde Dios está al pendiente de cómo vas a pecar, y cree que, así como lo dibujaban en el catecismo, un ojo grande viendo y diciendo: ya pecó, mira, dijo una mentira, al infierno, y ese se va, y este está condenado, y este, espérate, porque no ha pecado, pero va a pecar, ¿verdad? Y entonces pensamos que Dios está realmente enfocándose para poner su mirada y ver cuándo tropezamos. Y eso no es así. Dios es un Dios que realmente tiene una relación y quiere tener una relación con nosotros porque nos ama. ¿Por qué crees que Dios te creó y te hizo a su imagen y semejanza? Porque hay un amor incondicional en Él. Es un Dios que quiere tener relación con su creación. Pero una vez que la creación fue depositada en la tierra, ¿qué sucedió? Esa creación de repente le voltea la espalda a Dios, y entonces comienzan a caminar por su cuenta. Al no existir una conciencia clara, Dios, sobre todo al inicio, le da al pueblo de Israel más de 200 leyes escritas que están ahí en el libro de Levíticos, y para que el pueblo entonces cumpliese todos sus estatutos, porque ellos no tenían conciencia de pecado en realidad. Y en ese momento ellos se dieron cuenta que la naturaleza humana es tan débil que siempre va a tender a la carne, es decir, a pecar. Y tú velo en los hombres. Tú donde dejas un hombre solo, ¿qué es lo que va a suceder? O una mujer, una familia sin Dios, simplemente lo que va a suceder es que su carne, sus instintos van a comenzar a emerger en cada uno de ellos. Y hoy vemos sociedades completas que han transformado y han hecho leyes que van totalmente en el propósito opuesto del que Dios nos dio en cuanto a estas leyes. Entonces, cuando ya era, ¿verdad?, incontenible esta situación, todos sabemos que en ese momento Dios tuvo misericordia, y en ese momento envió a su Hijo Jesucristo para sacrificarse y establecer un nuevo pacto, limpiando todo pecado a través de su muerte. Y lo segundo, que dejara su Espíritu Santo, con el cual no solo tendríamos ya un discernimiento mucho más claro de todo lo que
viene para nuestras vidas, sino realmente poder entender mucho mejor cuál es el bien y cuál es el mal. El Espíritu Santo realmente es un sello para todo aquel que se dice cristiano, y ese sello es el que te distingue. En Romanos capítulo 8 me encanta cómo dice aquí la escritura, y si la podemos leer, porque quiero que todos lo vean, y esto resume muy bien qué fue lo que sucedió. Dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y después dice: pues por medio de él, la ley del Espíritu de la vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos. Repite conmigo: la ley no pudo librarnos. Hoy no hay una constitución de ningún país que pueda hacerte consciente a tomar una actitud. Y por eso tenemos cárceles, por eso hay tantas gentes que hoy están incluso recluidos en un lugar como este. Dice: en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Yo quiero que recapacites en esto y repitas conmigo: la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Qué significa? Que la palabra en la ley nunca va a ser suficiente para que realmente puedas tener un cambio de actitud. Se necesita otra cosa. Y por más que la ley sea poderosa y haya constituciones que se han perfeccionado durante tantos años, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces dice: por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. ¡Qué maravilla esto! Él se hizo hombre para vivir nuestra condición, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Me encanta esto. Viene una condenación al hombre, pero después a través de Jesús hay una condenación al pecado. ¡Qué maravilla! Dios hace que el hombre salga del paraíso terrenal, pero también después, en su amor, Él condena al mismo pecado, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Espíritu Santo no está en ti, ¿qué es lo que sucede? Esa brújula divina, ¿verdad?, simplemente no va a estar funcionando, y por eso es tan importante el rol que toma el Espíritu Santo. La prueba más grande que tenemos en verdad un Dios amoroso, ¿sabes cuál es? En que nos otorgó la capacidad de escoger, el libre albedrío. Y muchos cuestionan y dicen, y he tenido pláticas sobre todo con jóvenes que me dicen: oye, pero ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantas guerras? Si existe un Dios, esto no sería así. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Pero todo esto, lo que en verdad refleja, ¿sabes qué es? Es que en realidad Dios no está presente en nuestros corazones. Y las personas dicen que si este Dios estuviera, entonces no permitiría todo esto. Pero yo te quiero describir en una pequeña historia. Y vamos a imaginar de repente que hay un padre, y ese padre tiene dos hijos. Son gemelos. Y los dos quieren agradar al padre. Y entonces llega uno y hace un dibujo, pero tenía prisa porque quiere irse a jugar fútbol, y hace un dibujo rápido, ¿verdad? Y se lo da al padre. Pero después viene el segundo hijo, y ese segundo hijo, ¿qué hace? Ese se esmeró y le puso más tiempo, más atención. Hizo otro dibujo, pero puso más definición en sus trazos. Le puso color, le puso un marco, lo envolvió, le puso un moño, y llegó con el padre y le dijo: padre, aquí está esto. ¿Qué es lo que creen que hubiera hecho el padre? ¿Por cuál se inclinaría? ¿Verdad? Y todos sabemos la respuesta.
Pero independientemente de esto, yo te hago otra pregunta. ¿A quién crees tú que el Padre ame más? ¿Al que hizo el mejor regalo o al que hizo un dibujo y se tuvo que ir a jugar fútbol? A los dos, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta, porque no es por nuestros méritos. Pero ahora viene lo delicado de esto. Entonces, dice que cuando los hijos estaban ahí con el padre halagó al que le había llevado el mejor dibujo. Y el hermano se enoja y de repente se enoja tanto que toma una piedra y le pega en la cabeza y lo mata. ¡Wow! Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Es lo que está entonces en el corazón del padre o en el corazón del hijo el problema. Y después de este acto, entonces tiene que forzosamente venir un juicio, ¿verdad? Pero resulta que el padre también es el juez y llama a su hijo, pero ahora como culpable de la muerte de su hermano. ¿Por qué? Porque como juez, él tiene que poner el ejemplo y sin importar que sea su hijo, tiene que apegarse a lo que dice la ley. Y el padre pone una sentencia, pero en esa sentencia también, sabiendo que es su hijo amado, él pone una marca a su hijo para que nadie lo dañe. Y esta es simplemente la historia de Abel, de Caín y Abel, que la pueden ustedes leer en el capítulo 4 del libro de Génesis, donde dice claramente que Dios no nada más lo condenó, sino que lo que hizo fue poner una marca en él para que supieran que era su hijo y que a pesar de que él estaba pecando, que él había sido condenado por una causa en la cual todo juez hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Porque primero, para poder emitir una ley necesitas obviamente hacer que esa justicia se pudiera cumplir, y como juez él era el encargado y el responsable de poner el ejemplo. Entonces, pero como padre amoroso dijo: vas a estar condenado, pero llevas esta marca, nadie te puede dañar. Un tiempo después nace otro hijo del padre, y como el padre también es juez y no puede contradecirse, y dice aquí que tengo otro hijo para que, en el cual este otro hijo no tiene condenación, no tiene antecedentes penales, está completamente limpio. Y dice: él pagará toda culpa por el hijo que estaba desterrado, porque el amor del padre es incondicional. Y esto trajo una restauración total, mediante la cual ningún otro hijo será condenado, porque el que murió pagó la culpa y la condena de todos los demás hijos y de sus generaciones tras generaciones tras generaciones. Este fue el amor del Padre y el amor del Hijo, y ahora el mismo Espíritu, en el mismo Espíritu está el amor del Padre como nuestro protector, como nuestro sanador y proveedor, y el mismo Espíritu del Hijo, que es el Espíritu reconciliador, ese Espíritu que se dio por el otro hermano, es ahora el Espíritu del cual nosotros llevamos una nueva marca, y es una marca que llevamos nosotros como hijos y nuestras generaciones a futuro. Porque el día que tú recibiste a Jesús, fuiste impregnado con una nueva marca, y esa marca te hace como un apartado. Nadie te puede tocar ahora, porque llevas la marca del Altísimo, llevas el sello de su Espíritu, y nada ni nadie te puede tocar. Por generación en generación y en generación, hasta 1000 generaciones, dice su palabra. Esta es la marca del nuevo pacto. La pregunta que hoy entonces debemos de formularnos es: ¿qué hacemos volviendo
al versículo inicial. ¿Qué hacemos entonces cuando Dios recorre la tierra con su mirada? Puede ser que cuando esté su mirada pasando, estemos nosotros alabándole, exaltándole, y Él está atento a lo que hagamos. Y Él con su mirada está puesta aquí, pero de repente resulta que yo me distraigo, que yo no estoy poniendo atención, y está pasando la mirada de Dios, y va y pasa y pasa y pasa, pero yo me estoy distrayendo. Yo no llegué a tiempo a la alabanza, porque me estaba yo en ese momento peleando con mi esposa, porque estaba tratando de obligar a mi esposo que ya viniera y él no quiere venir, y estoy en esa lucha. O estaba yo diciéndole a mi esposa, ya por favor, no vamos a llegar a la alabanza, están nuestros hijos, y no, espérate, ya me estoy terminando de arreglar. Te arreglas en el coche, ahí tiene un espejote que te acabo de comprar, ¿verdad? Y súbete, y cuando llegas ya, llegas un poco molesto, ¿verdad? Y la mirada de Dios está pasando por encima de nosotros. Por ejemplo, este es más interesante. Hay algunos que están pidiendo un avivamiento y sin saber que ya está aquí el avivamiento de parte de Dios, porque Él ya derramó su unción y no me di cuenta porque finalmente la sigo yo pidiendo. Cuando la unción de Dios ya está aquí, su mirada está aquí, el Espíritu Santo está aquí. No hay Espíritus Santos pequeños, no hay Espíritus Santos de ligas menores y ligas mayores, no hay Espíritus juniors y maduros, eso no existe. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, y es el mismo Espíritu que hizo resucitar a Jesús de la muerte. Así es que hoy también hay otros que están pidiendo oración y dicen, ay, Señor, hoy por favor bendíceme, tengo estas necesidades, mis finanzas, ve cuántas deudas tengo, mi negocio, mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Y empiezo yo a pedir, pero no te das cuenta que ya la mirada de Dios está sobre ti, porque su Hijo ya pagó todo pecado. Y a mí me llama la atención a veces que me piden ir y orar por un negocio, cuando la unción no está sobre el negocio, la autoridad ya está sobre ti. Tú llevas esa autoridad porque Cristo ya te la dio. El sol brilla y es, cada vez que viene su mirada, es como ese sol que viene brillando y está ahí. Pero ¿sabes a veces lo que hacemos? Me quiero yo tapar con mis dos manos mis ojos, y eso me impide ver la luz que está sobre mí, que es la mirada de Dios que está recorriendo la tierra, buscando a los fieles, buscando a sus justos. Esto es Dios, y Dios tiene más deseos de hablarnos que de escucharnos, porque Él ya conoce nuestras necesidades y Él quiere hablarte y está hablando todo el tiempo, y está hablando a tu alrededor, está hablando en todo lo que tú ves. Tú tienes que poner atención. Cada persona que llega a tu vida es una oportunidad para que Dios hable a través de esta persona. Es una conexión divina. Y es algo que dices, oye, qué curioso que me haya encontrado 3 veces a la misma persona. Si no la veía yo hace 20 años y en este mes ya me la encontré 3 veces. Y ya cuando lo saludas hasta lo quieres esquivar. Pero es Dios hablando, porque esta persona tiene una necesidad y la ha puesto en tu camino, porque Dios sabe que tú eres luz para su camino. No es coincidencia, sino es una conexión divina de parte de Dios. Si dudas en esto, yo te lo quiero corroborar a través de lo que vimos incluso en la plática anterior, que viene en el libro de Joel 18. Fíjate qué maravilla, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Es decir, es para todos, hasta para los perdidos. Es una
gracia infinita, es una gracia que es un favor inmerecido, porque no nos lo merecíamos. Pero hoy es el tiempo en el que Dios en verdad está derramando su espíritu y su unción para todo aquel que quiera realmente poderlo recibir. Y esto viene con una añadidura de parte de Dios que también me encanta, y dice: entonces el Señor, en Joel 2:18 dice: entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y él le respondió el Señor: miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Esa es su voluntad. Su voluntad es saciar toda necesidad, no con medida escasa, sino con medida abundante, porque esa es la medida que siempre Dios usa. Donde Él va, siempre hay un fruto y hay multiplicación. Y esa unción hoy está sobre ti, porque vino con el Espíritu de Dios para tu vida. Así es que hoy estamos viviendo en ese tiempo. Dios nunca va a enviar calamidades a sus hijos. En Jeremías 29:11, Él lo que nos dice es que va a enviar siempre, y su deseo es planes para darnos un propósito y un futuro. Y aquí lo dice muy bien: sus planes siempre van a ser de bienestar y no de calamidad. Cuando venga una enfermedad a tu familia, a tus hijos, tú tienes que hacer como estos marineros, ¿verdad? Y darle gracias a Dios, porque Él está poniendo su mirada, Él está teniendo un cuidado, y tú no tienes que temer ni por tus finanzas, ni por enfermedades que lleguen a tu familia, a tus hijos, ¿verdad? Porque hay un cuidado especial. Dios tiene un escudo alrededor de sus hijos, y tus hijos, tu familia, tus finanzas, todo tú estás blindado. ¿Por qué? Porque Él procura a sus fieles, a sus justos. Y por eso es tan importante tener esa comunión con Él. En Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden desde lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién provienen? De Dios. Dios es bueno. Si tú todavía tienes esa imagen del Dios castigador que está al pendiente de ver cuando te equivoques y ver cuando pecas para poderte castigar, hoy en el nombre de Jesús sacúdete eso de tu cabeza. Eso no es cierto, esa es una mentira, porque el único que pone eso en tu mente es el acusador. No hay nadie más. Y si tú empiezas a tener temor en tu vida por cosas que comiencen a suceder, en ese momento tú lo que tienes que hacer es tomar la autoridad en Cristo y decir: Señor, hoy yo voy a afrontar esta prueba en tu nombre, porque tu palabra dice que es mayor en mí el que está en mí, el que habita en mí, que el que está allá afuera. Y el que está allá afuera quiere traer una enfermedad, pero ¿sabes qué? Hoy yo me levanto. No permitas que todo esto realmente pueda venir y fluir en contra tuya. No permitas que estas enfermedades, estos temores, estos afanes, estas preocupaciones, las deudas tengan autoridad sobre ti, porque tú eres el único que las empoderas, nadie más. Y a mí de veras me frustra cuando podemos nosotros llegar a una situación en la que hay temor y no cobramos nosotros la autoridad de Dios. El día de ayer estaba yo realmente enfermo. Estaba yo que, no sé cómo voy a dar la plática mañana, pero en ese momento, ¿sabes qué? Llegó un celo a mi vida por decir: en el nombre de Jesús, esta enfermedad vino a los hombres por el pecado,
Pero Señor, por la marca de tu Espíritu yo estoy sellado. Y hoy declaro salud para mi vida. Y hoy declaro que ninguna enfermedad puede sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mis vías respiratorias. Y hoy declaro que yo voy a amanecer bien y sano en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué sucedió? Lo que proclamé pasó. Porque mis palabras, tus palabras, tienen poder, tienen autoridad. Y a veces no te das cuenta la autoridad que llegas a tener cuando tú declaras. Por eso es tan importante el cómo estás pensando tú. Y Señor, si tu mirada recorre en verdad todos los días esta tierra, yo voy a declarar entonces bendición y no calamidad. Porque en el momento en que yo declaro calamidad, me alineo con el acusador. Abro una puerta y en ese momento entra la enfermedad y entra todo lo que viene detrás. Es un desfile de calamidades, literalmente. Cuando Dios te quiso bendecir con un desfile de misericordias, porque dice su palabra que primero son las misericordias para sus hijos. Pero tú abres la boca y de repente, es que este día no me va a ir bien. Empezamos mal. Mira, ya voy tarde, no había agua caliente, ya se me está atravesando esta persona. Y tu mente se empieza a contaminar y empiezas a tener temor. Y después, oye, te habla tu esposo y te dice, oye, fíjate que nuestro hijo está enfermo. Me hablaron de la escuela que no lo van a regresar porque está enfermo. Ay, sí, ya sabía que este día no nos iba a ir bien. Y te empiezas a llenar de calamidades, cuando el propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios siempre en una prueba es que Dios se glorifique. Y tú puedes leer la historia de Lázaro, ¿verdad? Y a mí me llama tanto la atención. ¿Tú crees que los muertos oyen? ¿Un muerto oye? Un muerto no oye. Por eso está muerto, ¿verdad? Y parece ridículo, pero un muerto no escucha. Entonces, ¿por qué Lázaro se levantó cuando Jesús declaró, Lázaro, sal, levántate? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si un muerto no oye. ¿A quién le habló Jesús? A su espíritu. ¿Por qué? Porque él era hombre, pero en ese momento era Dios hecho hombre. Y cuando ese mismo espíritu hoy está en ti, tú tienes la misma autoridad que Jesús tuvo, porque lo dice la palabra y dice, cosas más grandes que las que yo hice, ustedes harán. Pero si te dicen, es que ya está muerto, uy, sí, pues ya, sí, ya, pobrecito, ya tenía que abandonar aquí la tierra, ya no veías. ¿Para qué voy a orar por esa viejita? Pues si ya tiene 85 años, mira, ya mejor llévale ahí un padre, porque a mí ponme a alguien que traiga un dolor de cabeza, algo donde pueda yo ver la gloria de Dios. Y entonces sí oramos, ¿verdad? Y hasta le aprietas aquí, le impones manos y le haces así para que... no. Pero cuando sabes la autoridad que tienes en Cristo Jesús, tú puedes hablar y proclamar, y esa palabra se va a cumplir, no porque es palabra tuya, sino porque el que está en ti puede mucho más que el que está en el mundo. Y si el que está en el mundo condenó y trajo muerte y enfermedad, tú con tus palabras traes vida, y traes vida en abundancia, y eso lo tienes que creer. Y me ha tocado, miren, me ha tocado tener estas batallas con familias donde después de ver una situación y veo yo que está la familia clamando por la vida de una persona que está en necesidad, que está enferma, y llego yo con la familia, bueno, a ver, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a impartir manos, ustedes tienen el poder para hacerlo. Y todos se me quedan viendo como, bueno, pues este es el único loco, ¿verdad? Y el mismo enfermo, claro, ahí está casi pidiendo también, Señor, ya llévame. Esa es la fe que está en el mundo. Pero nosotros, nuestra fe es diferente. Y tú no puedes unirte
a como piensa ya el mundo, porque eres luz y tus palabras profetizan espíritu de verdad y espíritu de poder. Yo creo firmemente que todo creyente que tiene el Espíritu Santo está preparado para realizar grandes obras, porque el Espíritu de Dios es un espíritu grande, es un espíritu creador. Ya no estás marcado más como un condenado que fue erradicado, eximido de la tierra prometida. Hoy estamos en la tierra prometida porque Jesús lo dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. Y esa es una verdad. Y yo puedo escoger entre vivir en un reino de calamidad o en el reino de los cielos, estando aquí en la tierra. Entonces, lo único que yo tengo que ver es esto, y me encanta este Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, entonces se acoge a la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente, del que todo lo puede. ¿Dónde estás hoy? ¿Bajo qué sombra habitas? ¿Bajo qué abrigo habitas? ¿Bajo el de la incredulidad y de lo que el mundo te dice? ¿O bajo el reino de Dios y su justicia divina? Porque yo, si mis ojos están puestos ahí, en sus tesoros, entonces lo que yo hable tiene poder. Y lo único que tienes que hacer es decláralo. Decláralo. El día de mañana, lunes, comienza declarando bendición sobre todo lo que tú hagas y sobre lo que Dios te ha puesto en autoridad. Si tú eres el padre de la familia, si eres el líder, eres el sacerdote, es el rey, ninguna autoridad ha sido puesta por el enemigo, sino toda autoridad ha sido puesta por Dios. Dios no se equivocó y dijo: ay, mira, aquí está la cigüeña, y como la historia ese del elefante que lo lanzó ahí en otro, y de repente resultó que era un elefante, ya no me acuerdo la historia, pero como Dumbo, ¿verdad? Aquí no hay cosas aleatorias, no hay malas coincidencias. Estás en la familia correcta. Y tú, como padre, como sacerdote de tu hogar, te tienes que levantar. Tú eres el intercesor y la columna de la familia. Tú eres el proveedor. Tú eres columna, tú eres sacerdote, tú eres intercesor. Y que te quede claro, varón, no es tu mujer. Y ese es el orden puesto por Dios. Si yo entiendo ese orden, entonces puedo profetizar, puedo declarar sobre mi familia, porque tienes esa autoridad. Y puedes declarar comenzando por tu matrimonio, a pesar de que hoy las cosas no las veas tan bien. Tú puedes declarar por tu matrimonio y decir: en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tengo una gran mujer, porque tengo a la mejor mujer, porque es la más esbelta de todas las mujeres, porque cada vez que llego me tiene ya listo todo ahí, y mi bata y todo está listo y preparado, y en el nombre de Jesús yo lo declaro y yo lo veo así. Esa es la fe. En serio. Y la mujer, ¿qué dice? La mujer está también para darle mensajes de honra a su esposo, para animarlo. Y no importa si tu esposo cree o no cree, es una autoridad puesta por Dios. Punto. Y es cabeza de tu hogar. Y entonces el orden perfecto es decirle: esposo mío, eres el mejor esposo, eres el más trabajador, eres el mejor proveedor, eres el mejor padre. Hace años oraba por mis hijos, ¿verdad? Y a pesar de que no iban tan bien en las calificaciones, unos de ellos, yo decía: gracias, Padre, porque es el mejor hijo, el que mejor calificaciones saca. Él es el mejor de su clase. Y yo profetizaba y se me quedaba viendo así como: ¿le creo o no le creo? Pero ¿sabes qué? Esa palabra profética que tú lanzas y que tú declaras, tiene poder. No es como tú los ves, no es como tú la ves, no es como Él te ve, sino lo que yo quiero que sea en Cristo Jesús. Y eso cambia la historia completamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta mañana
Lo único que tienes que hacer es saber que estás sellado. Y con este versículo termino, que viene aquí en el primer capítulo de Efesios. Dice así: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación. Y después dice, y paso 2, luego de haber creído en Él, es decir, en Jesús, fueron entonces sellados. ¿Con qué? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hoy es la marca que tú traes, que es un sello real. Estás apartado, estás apartada. Y depende de cómo te ves, el cómo te va a ir. La autoridad que hoy tienes en Cristo es por tu relación y el entendimiento que tienes a través de esta palabra. Porque si yo llevo un sello real, significa que este sello es un sello de autoridad. Es un sello que tuvo un precio. Es un sello que fue pagado por su Hijo Jesucristo, y dice su palabra que hasta la última gota fue derramada, molido por nuestros pecados, para que nosotros hoy portáramos un sello real, un sello de autoridad. Y es triste saber que a veces ni siquiera sabemos que tenemos ese sello de autoridad, y que las calamidades son mucho mayores que el que habita en nosotros. Te tienes que levantar. Varón, te tienes que levantar. Eres rey y sacerdote de tu hogar. Mujer, te tienes que levantar y apoyar a tu varón, porque en el momento en que eso haces, hay bendición para ti, para tu vida. Mujer virtuosa, mujer sabia. Sabios los consejos que da la mujer. Ella es corona de su marido. Y los hijos son ese gozo, ese producto tan hermoso del amor que se tienen los dos, para que generaciones sean bendecidas y lleven el sello real. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, hasta 1000 generaciones son apartados por lo que tú un día confesaste, que fue el evangelio de verdad de a Cristo Jesús. Y en ese momento dice esta palabra, que vino el anillo, que es un anillo de autoridad, y esa autoridad tú la portas y tú la llevas. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Entonces, desde mañana, haz esta palabra tuya. Desde mañana lunes, te levantas y profetizas y declaras y bendices a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Y aunque no tengas todavía hijos, bendícelos, generaciones que van a ser benditos en tu nombre, en el nombre de Jesús, porque tú ya lo tienes ahí. ¿Lo crees? Bendice tu negocio, bendice tu trabajo. No importa si hoy es el peor trabajo y ve cómo me trata mi jefe. No, gracias Señor, porque tú me has proveído y va a ser mejor lo que viene, y lo voy a hacer con gozo, con júbilo, porque hay bendición, y voy a bendecir a los que están a mi alrededor, porque yo soy luz para ellos. Igual en la universidad, en tu colegio, Dios te ha puesto ahí por un propósito. Eres manto, eres luz, eres amor para todos aquellos. Y cada persona que Dios te va a poner enfrente, a un lado y atrás, bendícelas, bendícelas, bendícelos, comenzando por aquellos que todavía no has perdonado. Bendito es nuestro Dios, que ha quitado esa marca de destierro y ha puesto una marca como príncipes, como reyes en su reino. Gracias, gracias, Padre. Inclinemos nuestro rostro. Padre, hoy te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que tu mirada está puesta aquí, Señor. Hoy aquí hay justos, hay fieles que están clamando por ti, Señor. Padre, perdona, Señor, cada palabra. Yo quiero que hagas conmigo esta oración. Padre, perdona toda palabra
que haya salido de mi boca y que no haya sido para edificación. Perdona toda crítica, toda murmuración, toda palabra de desprecio, toda maldición que haya salido de mi boca. Hoy tu sangre me ha limpiado y hoy vivo en el nuevo pacto. Tu gracia y tu favor me siguen. Y hoy cada palabra que emane de mi boca es para bendecir y para llevar vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, los llene, que haga resplandecer su rostro, y donde vayan a profetizar, edificar y a llevar palabra buena y de bendición a todos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.